Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. Claro que sí. ¡Uy! ¡Cuántas putas! Yo tenía que haber vivido en este tiempo. He neglected affairs of state. Putis, guarris. Madre mía. Todo el día follando. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. El Papa y la Mama. ¡Ay, el Papa! Wenceslas the did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. Sigismundo, con ese nombre no me extraña. To force him to abdicate. Then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia, pues no lo sé, si rolea. Si no rolea, lo matamos. No pillaging the territories of the king's armies. Sale hoy, se hace una hora que sale este juego. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a mover ya el chat de aquí. Ahí está. Nueva partida. Comenzamos. No sé nada de cómo va. La primera parte del siglo XV fue una época turbulenta para el Sacro Imperio Romano, que había florecido durante el mandato del emperador. Bueno, si voy tan lento leyendo, vaya, os leéis vosotros todo. Vale, comer los gráficos. ¿Qué pasa, player? Mola, ¿eh? Claro que juega la Ice Space, por supuesto. Al 1, al 2 y al 3 a todos. Lucas, disfruta el juego este. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Y tengo la versión en HD también. Y por cierto era muy bueno jugando ese juego. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord.
Bueno, la traducción no está mal. Bueno, los que hablan no está mal. Get the lazy bones up then. No está Quick mal. clout No round se the les ears nota. should do O sea, son actores de verdad. ¡Ey, guapa! Te voy a echar todo menos... Vamos. Te voy a meter todo menos miedo. Guapa. Henry! Get up now. There's work to be done. Las bambas. Tráemelas. Ah, están subiendo. Firma tú, por favor, lo de las bambas. I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Se ha cortado la mano. Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? It's Es que no nothing. puedo evitarlo, me gusta pelearme. It's just a scratch. Es un raspón, mamá. You've been at that sword play No te again, vas jugando con haven't espada, you? ¿verdad? You'd better pray No vale your que vuestro father padre doesn't no have lo to hear it. advierta. You know how Ya he sabes feels de lo que about it. opina. Don't worry, it No te wasn't that. preocupes, maciza. I No fue just nada, scratched no fue myself as well. nada. Well, Me just gustó. don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up. Hola, malandrín. Malandrín. Suena un poco a chiquito. Joder, malandrín. Bueno, pues esto va a comenzar ya. Una visita inesperada. Espera, que me han llegado mis Super Bambas Night nuevas. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Ay, gracias, Rosa. Espera un segundo, chicos, que estoy abriendo las bambas nuevas. ¡Hombre! Tengo aquí la maruja. No hay nada de comer, ya te puedo decir. A ver, ese pedazo de bambas sexuales. ¡Joder! ¡Uy, una caja Nike de color blanca! ¡Madre mía! Aquí debe haber algo bonito. ¡Buah! Ya te cagas, tío. Ya te cagas. Buenas. El juego estoy jugando ya la expansión nueva, Subsa. Ya estoy comenzando. Yo si queréis cuando queráis, Yo es que pensaba que el WoW no os gustaría a la gente, estaríais como ya aburridos de Madre mía, pero qué bonitas, Dios mío. ¡Oh! Madre mía. Esto sí que son las bambas. Su puta madre. 200 y pico papeles que cuestan las hijas de puta. Ya puede ser buenas ya. Bueno, seguimos con el juego. Goleras nuevas, madre mía. Vale, seguimos. ¿Os queréis verlas? Os paso la foto del Twitter, venga. Mirad el Twitter, que os paso la foto de las bambas nuevas. Espera, que las pongo así encima de la caja, que eran más chulas. Así. Espera, que las pongo así un poquito, porque claro, si son nuevas vienen un poco deformadas. Ahí está. Madre mía, os vais a cagar cuando veáis las bambas. Os vais a cagar. A ver, Twitter. Hacer foto. A ver, foto aquí. Cámara de foto. Esto es de iPhone 10, a veces no te enteras tú cómo van. ¿Así? O así. ¿Cuáles son más chulas? Así. Vamos a ponerlas así. Ahí. Vale. La subo al Twitter. Subir foto al Twitter. Aquí estás. Ya sabéis cuál es mi Twitter, ¿no? Supongo. Sí, la mamá sorteó los cojones. Llegada en medio del directo. Vale, ahí las tenéis. Ya está, subidas. Vamos a ver. Voy a cerrar aquí, porque si no entra la perra todo el rato. Seguimos. Buenas tardes, me paso aquí para saludarte, luego sigues, pasar un rato. No puedo, pues deja tu like. A ver, ¿qué pone aquí? Que se va el ratón aquí cuando... Vale.
Por medio de las primeras opciones de luego se puede elegir las características predeterminadas del personaje. Si no las deseas, no hay que preocuparse. Todas las características se pueden desarrollar sin limitaciones, vale. Estamos repartiendo, qué fastidio la mañana, que tuvo una brava noche. Estamos repartiendo la gusta. Estuve bailando, agilidad. Estuve con Bianca, vitalidad. Estuve trabajando en la forja. Fuerza, pues, vamos a la fuerza. I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Un abrigo de Ron Lauren, no me jodas, tío. Voy a sortear un abrigo de Ron Lauren, no sea sortera. Tengo plumas, pero no, plumas no lo voy a sortear. ¿Por qué me va a interesar las espadas? Diálogo. Importancia tiene. ¿Qué importancia tiene? Fuerza. Matías me estaba enseñando a disparar con el arco. Agilidad. Estuve con Bianca, vitalidad. Yo creo que vamos a fuerza todo el rato, ¿o qué? Porque le falta un poquito de fuerza. Este tiene cara de piltrafilla. Agilidad. Vamos a darle agilidad. No, it's just Matthias was teaching me archery. Claro. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? Joder, macho. And where did you get a bow, anyway? Es un poco preguntona, Oh, come on. señora. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Gracias, Juanjo. Mi semana está por aquí. Objetivo iniciado. Ir con tu padre. Mi semana está por aquí. Tengo hambre. El padre está enfadado conmigo. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. Ay, ay. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. El padre está enfadado conmigo. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. Ahora se ha enfadado mi He's not padre. as young as he was. And you know how his Pobre hombre, joints se le ha pain enfadado el him. padre ahora. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. A ver. Mis Did amigos. Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this Ay, morning. por Dios, no me quiere nadie They ya. shouldn't be hard to find. They'll be hanging around Envíales the un cabin WhatsApp. somewhere as usual. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the forge on to you one day soon. You've been courting that Bianca for months now. Ay, la Why Bianca. do you have Se to la keep voy a meter en la wasting your tranca. time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Es un 45, tío, de pie. La única que Can I da. get something to eat? Es que la Now let's 44 me some va muy breakfast on justa. the table. Help yourself. Sí, es un 45, me va bien. A ver, fin del diálogo, ¿no? Ya. Es lo que toca. A ver. Para interactuar con el mundo se utiliza la E. Sirve para hablar con la gente, recoger cosas y abrir cajas. Nueva entrada de códice N. A ver, controles básicos, alquimia. La alquimia es una habilidad que transforma hierbas, ingredientes, madre, lo de siempre. Dados, si te apetece jugar un poco, juegos de tal, vale. Estadísticas del personaje. Forjar cerraduras. Vale. Hostia, está muy guapo esto, Habilidad del personaje. 7 habilidades de combate, guerra, defensa, hacha, arco, maza, espada, desarmado. Haces esto, luchas con los puños, lo que te aumenta el daño que causas.
Sigilo te permite elección, equitación, forjarse, robar bolsillos, alquimia, lo que va haciendo un cartelista. Mantenimiento te permite mandear, bebida, caza, madre mía, herboristería y lectura. Misiones de diario, la gente que te dará misiones. Robar bolsillos. No es cosa broma. Si te pillan los dedos en la bolsa, la víctima o un testigo te dan alarma y te perseguirán como un ladrón. Para ponerle a alguien, lo primero es acercarse sin que te detente y luego pulsar para comenzar el robo. Una vez dentro la mano dentro de la bolsa, la víctima mantener pulsado para buscar en ella. No será fácil, sobre todo si la víctima está en movimiento. Cuanto más tiempo se busque, más probabilidades habrá de encontrar objetos más valiosos. El proceso de búsqueda se muestra con indicador amarillo. Vale, cuando creas que has buscado lo suficiente, podrás coger lo que has encontrado con la A y la D. Cada persona tiene un inventario personal que se muestra de manera gradual al usar E, de manera que los objetos más valiosos suelen aparecer al final. Pero hay que recordar que para robar no basta con agarrar, también hay que sacar la mano o de lo mismo, volver a la posición elevada. La cantidad de tiempo que tiene objetos predeterminada al principio, la cantidad gastada de búsqueda. Esto demuestra que la barra de proceso alrededor de la circunferencia de la bolsa. Vale, la barra. Muy bien. General, la aldea, todas las pescas, ubicaciones, donde estamos, eventos, sociedad, agricultura, granjero, pastor, representante de nobles. ¿No hay puteros? Podría haber putero. Carlos IV, que ya primero, muy bien. Como la película, ¿no? Mapas, diario, caballo, no hay caballo, jugador, mira aquí está el inventario. Y inventario, aquí está, botas viejas, que esto es lo que tengo yo encima, ¿no? Bufanda roja. A ver si me puedo quitar la bufanda. Bueno, paso de quitarme, pues después la voy a perder. Este juego es como un Screaming, sí, parecido. Parecido, exactamente. Avisa verde, llaves de baúl. Vale. Pues nada, esto era la N, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver si... Porque no sé si hay tercera persona o solo esta, a ver. Vamos a mirar la configuración, controles, general, movimiento, en inventario, otros, objeto de pantalla, secundaria, aumentar la precisión del afilado, reducir la precisión del afilado. Aquí no pone nada de, supongo que es en la primera persona. Combate, caballo, activar, saltar, aceptar diálogos, general. Pues aquí no hay tercera persona. Atrás. Pues nada, podemos ser primera persona. Buenas. Hola, cuidado que estoy en directo, ¿eh? Ya. Vale, a ver esto de aquí. Abrir. Clavos. Poción. Aceptar. No lo voy a llevar todo. Nunca se sabe. ¿Qué va a hacer por aquí? I could do with a bite to eat. Hombre, cógete unas manzanitas. No puedo hacer esto sentado, pues tócate los cojones. ¿Qué vas a comer de pie, pobre hombre? Pues nada, levantarse. A ver. A ver si puedo. Ahí. Las manzanas siempre van bien. Además no engordan. Panecillo. ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué? Esta mierda que me ha hecho mi madre, ¿qué coño es? Nada, pues panecillo otra vez, no. Coño, me he puesto de pie. Sopa de lentejas, coño. Si la comes la quieres y no la dejas. ¿Esta bolsa? Esta bolsa no es nada. A ver si podemos comer algo, Inventario.
A ver, vamos a comer esto de lentejas. Dejar comer cola. Ay, no me deja comer. Ahora. Ya está, ya me la he comido. Y voy a comer la manzana. Ah, tengo que comer. Tengo que aprender primeros auxilios. Todos los mejores. Vale, pues ya está. Vamos a comer la lenteja. Y aquí la olla que... Comer del caldero, no, que me voy a quemar, coño. Y para ir más lento, porque esto no es lo que corre, tío. Esto es para correr más. A ver. Mira, esto es la despensa. Pero esto, ¿vosotros creéis que esto debe ser fiel a la realidad? ¿Que esto debería ser así, en verdad? ¿Que las casas tenían que ser así? Porque aquí solo hay cocina y despensa. ¿Y dónde coño se duerme? ¿Esto qué es? ¿La escoba de Harry Potter? Hostia, una guadaña de la muerte. Vale, salimos fuera. Vale, vamos a ver los gráficos, qué tal van. 60 frames, no se va, no baja, a ver, con movimiento rápido, 59, vale. Vale, 60 mantenido. Vale, esto es la cocina, la comida. ¿Y aquí qué hay? La leñera. ¡Ay, una señora! ¡Ah, es mi madre! Hola, madre, ¿cómo estás? How are you, Henry? Ah, ya estoy, yo no quiero nada más contigo, madre. Que ya hemos hablado mucho tú y yo. Pero muy pesado. ¿Qué hay aquí? Oh, vaya mierda, este señor no para de cocinar todo el día. ¿Y esto? A ver qué por aquí que hay. Ah, mira. Para mirar. Está muy bien. ¿Eh? Así podemos mirar. O sea que somos una familia de marujos. De aquí. Hola. Hola. ¿Ahí la puta gallina? Coño, ropita. ¡Hostia! ¡Ah, qué susto! Aquí están las tomateras. Tomateras, claro. Pues está muy bien, ¿eh? Se ha montado aquí un pisito. Mira, un charco. A ver. Piedra. ¿Se nota? Se nota que al caminar por encima y otra cosa. A ver. Hostia, el aire. Se nota el aire, ¿eh? ¿Qué pasa? Coño, si me has vestido igual que Sergio Ramos, coño. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Madre mía. Aspecto peligroso, la gente tendrá que enfrentarte a ti. A veces confiar el dinero abre por ti. Vale. Dinero, la cantidad que tienes. Dinero, carisma. Fuerza. Sorry, I had to go and deal with something. Well, it's no great tragedy. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Goodness, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all?
Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? Alright. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Mark, el modo de combate es muy raro. Bueno, probaremos a ver qué tal. So make sure Bianca Probaremos a ver draws me a qué nice tal. cool one. Run along now. Work won't wait. Madre mía, con la Bianca. Debe estar buenísima. Todo el mundo me pregunta por ella, macho. No tengo ganas de conocer a la Bianca esta. A ver, objetivo. Comprar un saco de carbón en el mercado. Cobrar la deuda. Y no sé qué he visto más. Ahora para poder evitar los problemas. Vale. ¿Y me llevo el martillo para darle duro a este o qué? ¿Quién no quiere pagar la deuda? Oh, vamos a pagar la... Pues vamos al pueblo. A ver, el pueblo me ha dicho que vaya... A ver, ¿dónde coño estoy? ¿Dónde estoy yo? Comprar cerveza. Saco de carbón. Cobrar la deuda. ¿Y esto qué es? Recoger los gavilanes del castillo. Ah, mira qué bien. Ya te dice dónde tienes que ir. Esto está muy bien. Eso mola. ¿Y eso qué es? Ah. ¿Eso soy yo? Pues... ¿Cáliz? No sé. Vale, vamos allá. El castillo es este de aquí, ¿no? Vamos a coger primero los gavilanes. No, los gavilanes son los primeros. Aquí. El castillo, vale. Ah, mira, estamos aquí nosotros. Este soy yo, coño. Madre mía, qué pinta me han puesto de capullo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hola. Madre mía, como caiga un rayo, te va a quedar tieso. ¿Qué llamo? ¿Con Golastaff o con Janet? Venga, Janet, me gustas más. Vamos allá. ¿Qué pasa, Janet? Va a ser que... I'll be with you. Hola, ¿qué pasa? Que I'm adiós. with you, Henry. ¿Qué pasa, tíos? How are you? Estoy bien. Estoy Father bien. sent me. We're forging a sword for Sir Radzig. Sí. And the Chamberlain has the crossguard and grip. ¿Y el porno? Father had them Ah, en el engraved in pomo. Sasau. Ay, tenía el porno. Right. They're Vengo here. por gavilanes y el Chamberlain gave porno. them to Madre us mía, all. con el porno. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything Ay. so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. And did I ever botch anything? Where shall I start? Esto mola mucho, Shut ¿eh? up and give me what I want, or I'll kick your ass this Diálogo evening. está muy bien. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I'd better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. A ver qué hace. A ver. Un segundito. Ahí estamos. Vale. ¿Ya me han dado los gavilanes ya? A ver. Inventario. Poción. Aquí está, vale. Hasta luego. Expando Ballet. Hasta luego. Vamos a otro sitio. A dar lástima a otro lado. Vamos para abajo. Madre mía, qué diferencia de no llevar el BMW, ¿eh? Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, colega? ¿Colega? No, este debe ser el sordo del pueblo. A ver qué más por aquí hay. Vamos aquí a cobrar la deuda. Vamos a cobrar la deuda primero. A ver. Porque ahí también se indica el mapa M. Con la brújula la parte superior de la pantalla. Ya lo sé. Que se indica la N. Mira esto, qué guay esto. Esto debe ser para los que se portan bien, ¿no? Madre mía. Mira las cabras ahí arriba. A las ovejas, coño. Y ahí al fondo se ve como humo. Qué bien. Está muy guay. Está muy guay. Está muy guay esto. Pues ya ha salido, chino. Llegas tarde. A ver, para cobrar la deuda, C, aquí.
Esto debe estar aquí dentro de esta casa, ¿eh? Esto debe estar... Estoy en el TS, chino. ¿Qué pasa? ¿Eres tú el que me debes pasta? Vamos a ver. I'll be with you, Kunesh. Dios te acompañe. ¿Qué queréis? ¿Que me pague, cabrón? Claro. My father sent me to get the coin you owe him for Págame. the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. ¿Cómo que largo? Al menos paga por las I know herramientas. you Claro, owe hombre. father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Las deudas han que saldarse, tío. Siempre. Look, I know Hombre, things aren't easy. coño, hay que pagar las The cosas. wife ran off, booze is dear these Las deudas hay days, que pagarse, the como world's me not easy as a dice square wheel. mi pareja. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt. Las deudas You hay que can't leave here pagarse. without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father Joder. teach you any manners? No? Uy, este se quiere pelear, I'll teach you then. Vamos, hostias, hostias, aquí vale hostias. Oh, coño, ¿qué ha pasado? Tajo, F para patada. Para patada, ¿qué más hay? Mayúsculas para bloquear. Y tab para fijar el oponente. Q bloquea y eleva el arma. Se me lleva arma, yo voy a puñetazos. Pues vamos allá, ¿no? A ver qué pasa. A ver lo que vamos a hacer. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Toma! 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 Ya lo verás tú. ¡Ven aquí! Que te voy a dar una patada que te va a cagar. ¡Ay! Me has esquivado, me has esquivado. ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Hijo de puta! Cabrón, ¿eh? Es muy cabrón. This won't take long. ¡Toma! 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 Y ahora verás tú. ¡Toma patada ahí! ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, cabrón! ¡Que me mata, que me mata! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! Bloody hell. ¡La puta! Venga, que me canso. Martka. ¡Ay, cabrón! ¡La puta que lo parió! I'll get you, you swine. Pero oye, que para ya. Me cago en la puta. ¿Aquí no hay balas? Oh, damn. Ah. Joder, por ser borracho no me dejo barrer, hijo puta. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? Enough! Enough! Ah, se ha rendido, menos mal. Estaba sufriendo Take yo what aquí. you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Be a bit more. ¿Y ahora qué? Claro que sí. O me llevo una gallina. Tú, hijo puta, me llevo la gallina. Que sepas que me llevo la gallina. Jódete. Ven aquí, gallina. Ven aquí. Te vienes conmigo. Gallina. Que te vienes conmigo. Cago en la puta que la gallina. Siempre sale gallina en todos lados. A ver. Entonces lo hemos saldado ya. Cobrar la deuda. No, aún no he cobrado. ¿Y qué ha dicho? A ver. Misiones de diario.
A ver. Jugador diario. Cobrar la deuda. Cobrar el saco de carbón, cobrar la deuda. Tengo que ir aquí. ¿Te he cobrado la deuda ya o no? Me ha dado una llave, ¿no? Igual tengo que entrar en su casa a coger lo que sea. ¿Tú quieto ahí, eh? All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want. Vale. You haven't heard the last. Te va a cagar. A ver qué hay aquí. Que pueda coger. Estoy un poco jodido, ¿eh? Estoy un poco jodido, pero... A ver, a cerrar la puerta porque si no entra fresco. Ahí está. A ver, ¿qué me puedo llevar yo de este hombre? A ver si hay una Warris. Pues yo aquí no veo nada importante que me pueda llevar. Esto es una mierda de casa, oiga. A ver. ¿Dónde ve el caldero? Joder, pues sí que no tiene mierdas aquí el hombre este. ¿Esto qué es? Una vela, me llevo la vela. Aquí hay un halcón, a ver qué hay aquí. Ah, pues me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Ahí estás. Pues me lo llevo. A tomar por culo te vas. Y ahora voy a mirar aquí. ¿Aquí dónde están las putas? Aquí no hay ni putas ni putas. ¿Y este hombre dónde duerme? Toma. ¿Se puede subir arriba? No. Saca una escalera eso. Se puede subir, porque veo que aquí hay algo que pasa de un lado a otro. ¿Y dónde está para subir? A ver. No veo nada, Pues no se puede subir. Pues nada, me llevo lo que he escogido. Ah, que abra el cofre con la... y hace a Splayer. Pues nada, que sepas que me lo llevo. ¿Vale? Y no ves, porque no me ves la cámara, porque te estoy diciendo ahora mismo que te den por culo. Sí, lo que tú digas. Que me va a explicar, que me la va a comer de lado. Ah, toma por culo. Y ahí te quedas. Y no te muevas de ahí, porque como venga el chino, te va a meter lo que te ha metido. Vale, a la mierda. No te muevas de ahí. Madre mía, hijo, sí que hay moscas aquí. Caballo, aquí. No, ahí no. Vale, ten por culo, tío. A ver, ¿dónde vamos ahora? Vamos aquí. Al mercado. Vamos al mercado a comprar carbón. Pero ya está, a la de hoy ya le he pagado, ya la he cobrado, ¿no? Pero aún sigue saliéndome lo de la fe. ¿Qué pasa? Guapa. Ay, niña. Pisa con garbo, morena, que todo lo que tú rompas yo lo pago, guapa. Hola. Madre mía, qué éxito tengo, macho. Todo el mundo me mira. A ver. ¿Dónde? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? I think so. A ver, ¿dónde coño tengo que ir? Que voy más perdido como un garaje. A ver, aquí, iremos aquí a la vez. Saco de carbón. ¿Dónde coño se entra? Ah, por otro lado. Seguro que se entra por otro lado. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. ¿Tienes hambre? Pues tenemos comida. Encima llevamos comida. Epa, ¿qué ha pasado? Gracias, Jack. Ah, mira. Vaya pinta, Nacho. Yo no iría así vestido nunca, lo sabéis. Sigismund has done only what he had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitor. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. Se ve bien, ¿no? Se ve bien en el directo, sí, ¿no? Shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone
has to bring order and reunite the empire. Oh, coño, la gallina se ha asustado. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? El Papa de Do Roma. not blaspheme, Alex. No, it's true though. No blasfemes. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik Este está gordito, ¿eh? Wenceslas' commander in Este está chief. gordito. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your dear will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Madre mía. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You are my view. Should give him a proper hiding. Oye, coño. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, no, que van a liar ahora. Touch it, to be honest. But Café con leche, Subsa. ¿Es de Nespresso? Si es de Nespresso, lo quiero con sabor de caramelo, tío. We're finishing Sir Ratzig's sword. Come on. Doing a few Oye, muy lleno de sangre. It's not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? Madre mía. ¿Vivo lleno de sangre? ¿Has visto que vivo lleno de sangre? No me gustan las cargas estas. No molan. Sé que es un modo dinámico y tiene que cargarse todos los personajes, pero demasiado. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Ahora te voy a comer, porque tengo un poco de hambre, me he dicho a mí mismo. El panecillo creo que estará bueno. Ahora ya está. Pero ¿dónde se pone lo de...? A ver, arma cuerpo a cuerpo, 2. Arma de pierna, 2. Madre mía. Soy aquí Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, dejamos a Cristiano. Vamos a ver qué... Ir con los amigos hasta casa, vale. ¡Ay, que no me dejéis, cabrones! Venga, vamos allá. Aquí mi pistola, aquí mi fusil. No me acuerdo cómo iba. Una me protege, la otra me calma. Venga, discutimos el plan. Vamos, chicos, discutimos. Venga, tú por la derecha, tú por la izquierda y tú por el centro, ¿vale? Cuando estemos todos juntos, atacamos a la vez, ¿vale? Y yo me quedo fuera por si pasa algo. Venga, vamos a ver. Pues no tengo ni puta idea que te pasa en televisión. Wait, we have to check that the coast is clear. No hay moros. ¿Hay moros? ¿Nos atacan los moros? But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. Ah, nos atacan los moros. That's a problem? Nos atacan los moros por la costa. It is. Henry, you gotta lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Henry, siempre te toca a ti, tío, parece el tonto. Siempre nos toca a nosotros, Henry. A ver. Hay que hacer que la esposa se vaya. Vamos a ver si... Hola, señora, ¿está usted con la tablet? Tiene una tablet la señora. Hola. Pero tiene usted un poquito de mierda por aquí, ¿eh? Muchas moscas. ¿Qué dice la tablet? ¿Qué? ¿Un Apple? Sí, pues parece una tablet, ¿eh? ¿Un Apple? Venga, vamos allá. A ver, señora. What do you want, lad?
I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. You might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Vale, ya está. Vale, ¿dónde estáis, cabrones? ¿Este quién es? ¿Veis? 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 Aquí, uy. Ya verás hasta ahora. ¿Cojo la mierda con las manos? What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! Toma ya! King and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Toda la mierda ahí. Now that would be sweet. Y ahora os tocáis la polla con la mierda también. Woohoo! Eat shit, doshes. You bastards! ¡Uy, uy, uy, uy! Lo que se va a liar aquí. What do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! Let's make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this boxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Ay, ay, ay. Acabará de mierda esto. ¡Toma! ¡Toma la cheta! ¡Toma la jeta! I'll make you pay for that. Venga, otra vez pelea. Joder, macho, tío, no para de pelearme, Tú, hija puta, ¿por qué me sigues a mí? ¿Estás muerto? Vale. A ver, ¿quién es este? ¿Dónde vas? ¿Ya está acabado? Ah, que tengo que irme. Corre, corre, que viene el alguacil. Corre, corre, corre. Pero porque he visto correr a estos. No vamos. Pero viene la policía, ¿no? No viene nadie. ¡Chiste! Madre mía, es que hasta en la época esta me seguía la policía, macho. ¿Y ahora qué? ¿Sois de Spectre o qué? Nos vamos del alguacil por aquí. No nos sigue ni aquí ni allí. Mira una vaca que se llega a mierda. Oye, éramos menos, ¿no? Chicos, pues somos uno más. Ah, este se lo cuenta. Digo yo, Tú que te has colado, cabrón. Que me has descontado. Madre mía. ¿Dónde vamos? Pisa. Pisa tú, el de naranja, butanero. El del butano, Madre mía, mira, soy negro y siempre voy más rápido que los demás. Me he colado. Look where you're going. Perdona. Oye, tampoco me pasa para nada, hombre, que me he adelantado solo. Ay, la policía. Calla, que está la policía aquí. ¿Quién es este? Sí, a la barbero vamos. How can I help you? Ahora tengo que ir ahora porque voy muy perdido, A ver, comprar el saco, comprar cerveza, comprar el saco de carbón, cobrar lo de hoy, ya he cobrado. Reunirse con los muchachos. Vale. Vamos a reunirnos con los muchachos. Mi padre se va a cabrear que te cagas. Hola. Voy a ver. Hola, señora gente.
¿Dónde coño han ido los muchachos? Bueno, por ahí detrás de la casa esa. Vamos un poquito más rápido. Greetings, Henry. A ver, los muchachos están por aquí, ¿no? Muchachos. Están por aquí, ¿no? ¿Dónde coño están? A ver. ¿Dónde coño están los muchachos? Muy madre mía, sí que estoy lejos. Aquí no es. Es para allí. Es para allí. Para la D. ¿Dónde está la D? Aquí, con la C está. Tú no te muevas de ahí, aún. Cállate. Aquí están los muchachos. Muchachos, que me había perdido, perdonad. He dado una vuelta por ahí de otro lado. Perdonad, Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Qué suerte, Qué suerte de Juanca. Juanca este tío, un It's a majo. good thing your Hanko warned us. Well-behaved girl like that. I'm surprised you didn't call the catch pole. She must have seen Matthias. What do you mean? Because he fancies her. And I think maybe she likes the look of him too. Juanca. Hey. Shut up, you idiot. Buen trabajo, hombre. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Venga, chicos. Cada uno a su casa. Dar lástima a otro lado, Venga. Yo me voy a cambiar, que voy un poco guarro. Y por cierto, llevo la mano llena de mierda y aún no me la he cambiado. Que parece mentira, Cobrar la deuda. Vamos a comprar un saco de carbón. Venga, chicos, disimular. Perdona, tropezado. Tú no te muevas de aquí, que te meto. Cállate ya. Que te calles. Que eres muy pesado. Madre mía, qué tío más pesado. ¿Y esto qué coño hay? Aquí seguro hay mierda. A ver. Pues no lo sé, porque mañana me voy para Madrid, chicos. Y me tengo que levantar muy pronto. Muy pronto. Tratar de ir a lavar el coche. Si no llueve, porque aquí... Hablemos de negocios. Quiero carbón. Quiero carbón. Y pues sí, quiero carbón. ¿Cómo se hace el carbón? Pues mira, el jueves por la tarde estaré ahí en Valor comiendo churros con chocolate, ¿vale? Y primero iré a cenar ahí a comer ahí a Casa Lucio, a comerme los huevos estrellados. Y después vamos a comer churros con chocolate ahí en Valor. Sí, es raro que me siga apareciendo. Ahora lo miraré de player. Ahora voy para allí y luego lo miro. A ver, ¿cómo compro? Mirar la cesta. Ahí va. ¿Ya qué he hecho? ¿Lo he comprado o no lo he comprado? Cerrar. ¿He comprado? No, comprar un saco de mercado. No he comprado nada. A ver, señor, que quiero carbón.
A ver, ¿cómo se compra esto? No me dejáis añadirlo a la cesta. Ahora. 10 quería, ¿no? 10, ahí está. Vale, pues ya está. No. Atrás. ¿Y ahora cómo coño lo pago? Mirar la cesta, X. Vale. Quitar, cerrar el trato, X. Regatear. Vamos a regatear. Que a mí siempre me gusta esto de regatear. A ver cómo regateamos aquí. A ver si... Let's talk about the price. Vamos allá. Venga, vamos allá. Vamos a ir. Que yo soy muy buen vendedor. A ver, el regate funciona en ambos sentidos, tanto como si quieres comprar algo barato o si quieres vender algo caro. Selecciona la cantidad que quieres pagar o recibir con WS. Confirma con E y el comerciante responderá con su oferta. Si la respuesta es negativa, te hará una contraoferta y espera su respuesta. Vale, con WS, que es arriba y abajo, claro. Vale, pues vamos a ver. No tienes suficiente dinero. Pues no vas a poder regatear con nada porque no tengo dinero. Pues yo digo gratis. Entonces, ¿cómo voy a...? Si no tengo dinero, ama de cántaro, ¿cómo vamos a comprarle carbón? Esto es una mierda. Esto es una mierda. Es una trampa. Es una trampa. This is a waste of time. Claro que sí, no me extraña que estás cabreado. Could do with a bite to eat. Espérate, vamos a comer algo y seguimos con intercambios. Que tenemos cosas para vender. Le venderemos algo al hombre. Ahí. A ver, vamos a venderle algo al hombre. ¿Y esto qué? ¿Me lo puedo dejar? No. Vamos a ver si podemos vender algo al hombre. A ver. Hablemos de negocios. A ver, vender, aquí. Le podemos vender, pues el martillo, ¿no? Por ejemplo. Añadir a la cesta. Y le podemos vender los clavos. Vale. Le vendemos esto. Y ahora miramos la cesta. Y se lo vendemos. Pues está bien, por 100. Joder, macho, es una pasta. No sé por qué está en rojo este. A ver si me la compra él por 100. Cerrar el trato. Ay, coño, estoy... Let's have a word about the price. Venga. Why not? A ver. Yo quiero... esto. Hacer oferta. Here you are, with a little top up. My word, thank you kindly. ¿Qué he hecho? A ver, vamos a ver, porque tengo ni puta idea qué coño he hecho. Ah, mira, tengo dinero. Me han dado dinero. Por el de esto. A ver, vamos a ver si... Le diste más dinero, por si no tengo dinero. No, porque ahora tiene esto, ¿ves? No, se lo he vendido. Yo quiero carbón. Añadir a la cesta. Quiero 10. Vale. Y ahora, mira la cesta. Son 2,5. Vamos a ver si lo regateamos. ¿Me da propina? Let's talk about the price. Aye. A ver. Pues... te doy lo mínimo. A ver, hacer oferta. I'm finished. This is going nowhere. Joder, tío, que es un poco rácano. A ver, otra vez. Pero vamos a vender, que tengo más cosas para vender. Voy a vender la poción esta de mierda, no sé para qué coño es. La poción del Calígula este.
Este. Una. Aceptar. Voy a aceptar. Vamos a vender la poción del carrícola, así sabéis cómo funciona, porque es que no sé qué coño es. A ver. Can we do something about the price? Naturally. A ver. Esto es lo que vendo yo, ¿no? Ah, coño, es hacia abajo. Vale, hacia abajo es... Hostia, coño, es al revés. Me cago en su puta madre. Vale, sí que le he dado propina. Se le ha dado regalado. Claro, se lo he dado regalado al otro. Me cago en su puta madre. Claro, se lo he dado regalado. Me cago en Dios. Joder. A ver. ¿Cuánto cuesta todo esto? A ver, cesta. Me va a costar 0,5. Vale. Regatear. A ver si ahora lo hago bien. Joder, eso está genial, tío. Why not? Con azúcar. Vale, entonces hacia arriba. Pero entonces, ¿cómo va esto, tío? ¿Hacia arriba? 1,9. A ver, 1,8. A ver qué me dice. God be with you, Henry. I'm finished. This is going nowhere. Tú eres un poco cabrón. Que necesito esta mierda. Vamos a ver, tío, que necesito comprarte esto. Eso, cabrón. A ver, aquí no hay nada. Vender. Vamos a venderte esta mierda otra vez. A ver si te la vendo una puta vez y me das pasta. Let's have a word about the price. Venga. Why not? Conseguir 11. Vamos a vendérsela por 14, a ver si me dice que sí. Agree? We're getting there. Just drop the price a bit more. Un poquito más. Venga, va. Ni para ti ni para mí. Very well, I agree. Vale, pues ahora ya tengo pasta. Ahora vamos a hablar del puto carbón de los cojones. Ahí va. Que es que parece mentira, macho, con el carbón de los huevos, sigamos rato. Yo creo que sí, ahora sí. Let's talk about the price. Vamos a ver si lo hacemos Sure, bien. why not? Vale, él nos pide 5. ¿No? No, él nos pide 5. Vamos a darle 4,5. A ver qué dice. What about this? Well, a little more and we'll call it a deal. A ver. 4,8. A 4,6. Aye, that would do it. Bien, 4,6. Bien, a tope, ya tenemos carbón. Muchas gracias, señor. Es usted muy amable. Vigila a aquel de allí que está sentado, que no se levante. Vale, ¿dónde vamos ahora? Vale. Vamos otra vez a visitar al tío ese, que seguramente, como dice Player, seguro que me ha dejado algo por ahí. Tú, que voy a mirar a tu casa porque no me fío un pelo de ti, ¿eh? Cállate. Algo tienes por ahí. Algo tienes escondido. Mira, aquí hay otro halcón. Pero no puedo llegar a él. Estamos la puta. A ver si este no será. Este
Este es el que hemos abierto, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. Vale. Este es el que hemos abierto. ¿Qué más hay por aquí? Pues mira, ya que estoy, voy a comer el caldero. Joder, cabrón. ¿Esto es lo que tiene él? ¿O esto es mío? Esto me lo llevo. ¿Ya está? No me falta robar nada porque... Lo que pasa es que este cabrón... ¡Ah! Mirarle a él si lleva algo en los bolsillos. Pues no es mala idea. Te compro esa idea, ¿eh? Que nada, ¿no? Vale, mira cómo salta el hombre. Con dos piernas juntas. Te compro la idea esta de robarle al pavo. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last of this. No me deja robarle. Como no me lleve la leña. No tiene nada más, el cabrón. No tiene más. ¿Me llevo un caballo o qué? Pues que sigue apareciendo, ¿sabes? All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last of this. Tiene que tener algo más. A ver. Si le pego una patada. No. Porque aquí hay uno. Yo no sé si esto se puede quitar de alguna manera o algo. El hacha del tocón de madera, cógela. ¿El hacha? ¿Tú crees que puedo cogerla? All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Ole Take tú. what you want, but you Ole haven't tú. heard the Ole last tú. of this. Chino loco, ole tú. Ole tú, chino loco. Ahora pues me llevo el hacha, que me lo ha dicho chino loco, jódete. ¡Ole, chino loco! ¡Ole! ¡Épole! Vale, ¿dónde vamos ahora? Que no veo la que estamos haciendo aquí. Hoy la acción de esgrima. Comprar cerveza en la taberna. Vamos a la taberna a comprar cerveza. Menos mal que estás tú, Susaja. Yo confiaba en ti, ¿eh? Hola, guapa. ¿Cómo estás, God be chachete? with you, Henry. Gracias, guapa. Forjar cerradura, no, reina. ¿Dónde está? ¿La taberna está aquí? No. ¿Dónde coño está la taberna? Ah, aquí, coño. Hace mentira, coño, que no veo la taberna, macho. Estoy acostumbrado a ir ahí siempre. ¿Qué pasa? Ya está aquí, Chuck. No, detrás tuyo. ¿Por qué saluda para allí? No, mal. Así vamos bien. ¿Dónde está este que vende? Tú, tabernero. Tabernero, tabernero. Tabernero. ¿Estás? Ah, perdona. Perdón. Que cierro, no ha pasado nada. Nada, no ha sido nada. No ha pasado nada, ¿eh? No se ha visto. Hola. If it's charcoal you want, talk to my hired hand. I've no time now. No, ¿dónde está el tabernero? Esto es la taberna, ¿no? A ver si me he metido otro lado. Sí. Pues debe ser... Hola, aquí. Hola, señora. ¡Esta es Bianca! Hola, chochete. A ver qué hay arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí?
Espero que no está cometiendo otra mierda de esas. A ver, ¿se puede abrir? No, se puede abrir. Está el puto tabernero, tío. Voy como manchado de sangre, ¿eh? No sé si lo veis. Hola. God be with you, Henry. Well, it'll be tidy for a little while at least. Porque quiero cerveza. Ahora, Bianca, hija. Es que es imposible hablar contigo. A ver. God save, my lovely. Hola, guapi. You're looking well today. Este es mi amor. Hola, mi You amor. too, Yo soy handsome. tu lobo. What brings you here? Cerveza. Vamos a engañarlo un poco. You're a beauty, of course. Claro que sí. Qué guajo eres. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, Sí. what else might your worship desire? Quiero una jarra para mi padre. I need ale for father. A pitcher as usual? Como siempre. Aye. Sí. Bring me a cool one from the cellar. Dámela, como siempre. But of course. Gracias, guapa. Qué baja es mi novia, ¿eh? Es mi Here you novia. are. Thanks. Gracias. It's on me today. You can pay me back this evening. Ay, qué putilla eres, ¿eh? Here you go. Ay, And this qué evening I'll have something more for you. Eres muy putilla. I can't wait. Muy putilla. Thanks. Que eres una You'll have something to chupadita. look forward to this evening. Muy You putilla. Oh, by the way, that shifty looking Madre mía, fellow was qué asking guapas after son you. estas bambas, Vale. coño. Qué cómodas. Las I lengüetas de suppose goma. He's a man who Y makes los- his y los coin robbing cordones. honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when Oh. he's gone for good. A ver, por de pie. But what in heaven's name Guau, are you madre. up to with him? He promised to teach me how to use Esto the es la sword. polla. What use would that be Oh, to me you? corro vivo. Enough. You sound just like father. Buah. I'll be going now. See you this evening. No se pinta nada, How? ¿no? I've got something special for you. Is that so? Now, what would that be? Ay, ¿qué podrá ser, Your eh? favorite Ay. Savior Schnapps. Really? You're an angel. Si te va a gustar, I hope you cabronazo. thank me properly later. You bet I will. Te va a gustar, cabronazo. Bebida alcohólica bastante potente. Siempre tiene de máximo 3 partidas guardadas de manera manual. Así que se escribe la más antigua, vale. Nos vamos. ¿Qué hacemos? ¿Le damos esto a mi padre o hacemos la lección de esgrima? Haremos la lección de esgrima, que es aquí, en la B. Greetings. Aquí, a este señor de aquí. Hostia. Hola. Hola, ¿usted es el de esgrima? Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. Claro que sí. The world's a dangerous place and I need Vamos to a know ir how al to mundo, protect chaval. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Claro que estoy listo, siempre estoy listo. Yes. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Uy, me ha atravesado. Es un fantasma. Me ha atravesado. A ver si te puedo atravesar también. Yo no What te puedo is it? atravesar. Y ese sí te ha atravesado. Yo no puedo. Oye, ¿y tiene una espada para mí? Porque yo es que no llevo, no me la traigo de casa. Mira, no llevo espada. ¿Va a llover? No, no, está despejado, tío. Mira, los del Génesis. ¿Qué decís? ¿Qué pasa, Alexis? Bien dicho.
Ahí están todos los del Génesis, ¿sabes? Ahí, ahí. Estoy aquí, que vine contigo. So, can we get started? Venga. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. A ver. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Fine. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. ¿Qué hay que hacer? Very good. Nice. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Very good. Venga. Nice. Very good. Muy bien. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. Vale. There's nothing better than experience, believe me. Bueno, me voy con mi padre, que me está esperando. Muchas gracias, Gamajo. Vale, ahora sí me acuerdo dónde está mi padre. Que eso es otra. Aquí, vale, tengo que entrar. Esto es como un poquito así... Ah, porque es forjero. ¡Padre! ¡Padre! ¡Estoy aquí! Yeah, about time. Have you got everything I wanted? Lo tengo todo. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, man. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Venga. Vamos allá, padre. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house.
He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Sí. Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Pues claro que sí, Henry. No hagas como yo, coño. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. ¿El porno, ha dicho? I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits Hacer el café, exactly. cabrón. You know what you're doing. A ver. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. ¿Y ahora? Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, Sigismund. He brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Me cae bien el padre de este tío. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Qué bueno, ¿eh? Diga por los clavos de Teresa. Hola, Teresa, te voy a traer los clavos. Henry, are you alright? Sí, Teresa. A por los clavetes de Teresa. Teresa, Teresa. A ver qué dice Teresa. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine.
Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Oye, esta tía quiere Maybe quiere we'll marro, see ¿eh? each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Esta quiere... ¡Ese culito! ¡Ese culito! ¡Ese culito! Fine lass, eh? Es una moza. ¡Moza! Now stop staring at her and come Mira and cómo see mueve la us. moza el culito. It's time for the trial by fire. Esa moza. Es un porno. Oye, oye, ¿qué va a hacer aquí este hombre ahora? ¡Oh! ¡Qué bueno! Toma. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Oye, este tiene pinta de tener pasta, ¿eh? Those days are gone, sir. Así ves. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Tiene mucha Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honour to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Qué bueno, tío. Está muy bien hecho este juego, ¿eh? ¿Qué os parece? Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honour, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honour is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith 30 might bring gigas, no glory, chicos? but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world. Battery Meet low. new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Ay, ay, ay. A messenger. He was in a hurry. What's Está muy happened? currado el juego, sí, sí. No hemos hecho mal en cogerlo. ¡Hostia! Pues va a haber que luchar. Joder, mierda, me habéis pillado con las bombas nuevas, coño, cabrones. El calvo este tiene una pinta de hijo puta. Siempre somos malos los calvos, cago en Dios.
Vaya por Dios. Pues va a ser que no le voy a limpiar la casa a ese. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Isaac. If anything happens, he will take care of you. Use me. Hostia puta. No, yo no he hecho nada. ¡Ahí va! Madre mía, cogí una bolsica y... Hostia. Vamos, vamos, Chuck. ¡Corre! ¡No mires atrás! Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move in, people! Sí, la culpa es del chino, ¿sí? Come on, we're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Venga el padre ahí. Mátalos a todos. El calvo, ¿ves? ¿Ves como siempre hay un calvo que la lía? Míralo, míralo. Ese es el calvo malo. ¡Hijo puta! ¡Mátalo, Henry! ¿Dónde va a matar a la señora? Ahora morirá delante de su... Morirá delante de su cara, ¿ves? ¿Ves? Es que lo veo venir. Mira. ¿Ves? Siempre pasa lo mismo. ¿Y ahora qué? Ahora la señora. No, la señora no. Anda, no. Sí, venga. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde está una M4 cuando siempre se la busca? Mira, hijo puta, el calvo. A ti te... Me he quedado con tu cara, cabrón. Me he quedado con tu cara, que lo sepas. Ahora no, es el momento. Pero llegará ese momento y te vas a cagar en los pantalones y te vayas a comer tu mierda. Te vas a chupar la verga a tu caballo. Corre. Corre para vengarte otro día. ¿Ahora hemos buscado un caballo? ¡Corre! ¡Corre por tu vida! No mires atrás. Henry, lucharemos. Spectre está contigo. ¡Vamos, Henry! ¡Correr! ¿Dónde está el caballo? Madre mía, cómo está el suelo. Cuidado con la curva. Cuidado, que hemos salido del carril. Ahí está. Corre, corre. Y por aquí, venga. ¿Dónde tenemos que ir? Pero es que ¿dónde tenemos que ir? Ahí, que hay caballos. A por el caballo. ¿Esos son buenos o son malos? No lo sé. Estoy cansado, estoy cansado. Uy, esto tiene pinta de hijo putas. Henry. ¡Oye, Henry, que nos siguen! Que nos matan, que nos matan. Henry. Estamos muertos, Henry. Me cago en la puta. ¿Dónde salimos ahora? Vamos a salir por el mismo lado, ¿no? Habrá que ocultarse. Digo yo, ¿no? Porque corriendo no llegamos a ningún lado.
pues Henry. Ahí hay un caballo, Henry. A ver. Al trote, paso básico al caballo. Blue, caminar, permite al caballo recuperarse. W, para que el galope en medio combina mayúscula, mayúscula. El caballo es más inteligente con las personas y seguirá el camino que indique si le dejas solo. Solo empieza el galope en medio y no lo guíes. Vale. Vamos. ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? Este mismo. ¿Cómo se coge? Montar con la X, coño. ¡Vamos! ¿Hacia dónde? ¡Que viene! Sí, yo creo que tenía una espada, pero no la veo. Madre mía, que vamos por todos lados. ¡Caballo! Madre mía, que estamos fatal tú y yo, ¿eh? No lo entendemos, ¿eh? A ver. Allí. Madre mía. ¡Hostia! ¡Me ha dado! ¿Y ahora qué hago yo? ¿Correr? ¡Ay, por Diosito! Madre mía, qué sudores. ¡Corre, que nos siguen! ¡Hostia! Madre mía, yo no quiero ni mirar para atrás. A ver, ¡hijo de puta! ¡Ah! Mira cómo tira el cabrón, ¿eh? Por ahí cortamos. El caballo se va a agotar. Que se nos muera el caballo. Warn the others. They tore its skeleton. Flee! Run for it. ¡Cuidado! ¡Que vamos a tope! Corre, caballito, que vas por la carretera. ¡Hijo puta este! ¡Corre, que nos pega! Es un poco cabrón, ¿eh? ¡Venga, que llegamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hemos llegado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué persecución más violenta! El pobre caballo lleva una flecha clavada también. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! Loose! Hand you up!
Get there! Vale. ¿Y la espada? ¿Dónde está la espada? Ahora tiene que volver atrás a buscar la espada. Pasa, pasa. Al caballo no lo han dado, menos mal. Está preocupado por el caballo. ¿Cómo estás? Henry. Henry, no. No, Henry. Henry. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. ¿Vino caliente? ¿Lo quieres emborrachar por el chaval? ¿Cómo que vino caliente? ¿Se bebía vino caliente? Madre mía, vino caliente, qué asco. Vino fresquito. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? Vengo de... Scalets. De correr. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? Es el jefe. Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm going to pull that arrow out. ¡Ah! Coño, me ha dolido hasta a mí. Easy. Mira, mira. Está All entera. done. Está entera. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. Es importante que esté entera, ¿eh? Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be cabrón. those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Es un buen jefe este, ¿eh? Me Make cae all the bien. necessary arrangements. Me está cayendo muy bien este tío. As you command, sir. ¡Qué guapo los perros! ¿Cómo no los había visto? ¿Habéis visto los perrazos que habían ahí?
Cabalgar, vale, he cabalgado. No me hagas cabalgar más porque no veas. Habla con Sir Road. ¿Este quién es? ¿Sir Road es el de la carretera? Madre mía. Pues no hemos corrido ahí con el caballo a tope. Macho. Nunca había corrido tanto con caballo. Yo soy más de BMWs. De 4 ruedas y todo eso. A ver. Ahí. A ver cómo va. Las putas bambas nuevas. Madre mía. Buah, qué cómodas son, hijas de puta. Pero cuesta 40 pavos. Sí. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, Barbas? Hasta luego. Hasta luego, Maripili. A ver. Esto es para comer, supongo. Panadero. Hablar con Sirroat. La camita. ¿Y nosotros de dónde venimos? Mira, estábamos aquí, ¿no? ¿Veníamos de aquí o no? No, veníamos de aquí nosotros. ¿Es que sí? Sí. Sí, veníamos de aquí. Esto es la casa de Herrero. Pues mira, ve la caminata que nos hemos pegado con el puñetero caballo. Santuario. Joder. Estamos aquí ahora. Madre mía. Está un poco jodido, Henry. Hijo. Pero sigue andando muy rápido, ¿eh? Aquí hay un señor. Ah, zona privada, perdón. Madre mía. Se me va la cabeza. Tienes que comer. Vamos al panadero. What is it? Perdón, señora. Hola. ¿Es aquí donde se come? Hola. Tengo hambre. Joder, no hace caso a nadie. Please tell me what happened in Scallops. I have kin there. Hola, tengo hambre. Sí, lo que pasa es que el Leaf Edward no voy a jugar porque está en inglés. Y paso. No quiero jugar a juegos que están solo en inglés. De camino de prender fuego a Roma. Seriamente vino. Sigismund's army appeared out of nowhere. There were so many of them, not just infantry, but cavalry too. Those foreign mercenaries with their strange helmets and the souls of beasts. Heavens above. We all ran towards the castle for shelter, but they were too fast for us. They slaughtered everyone they caught and torched their houses. I barely escaped, and they murdered my parents. God bless you, boy. I'm terribly sorry for your loss. Uf, ¿qué le ha pasado a esa? ¿Han tocado el culo o algo? ¿Dónde va? Ahora va a limpiar, que tengo hambre, coño. Hola, tengo hambre. Esa sopa tiene una pinta que te cagas. Oye, ¿me das tu sopa? ¡Hey! Perdona. Ah, mala leche. A ver si aquí es... ¿Aquí es donde dan comida? Esto es zona privada también, madre mía. ¿Dónde está el panadero, los cojones? Oye, perdona, ¿panadero? ¿Qué es esto con la bolsa? Pensaba que era la de Juego de Tronos. Hola. Tengo hambre. Ahí está. Un poquito de vino porque siempre hay... You're that lad from Scallops? What? Perdona. What the hell are you doing? Calla, coño, casi sin querer, hostia. Queso siempre es bueno. Y esto quiero yo. Puré de lentejas, macho. Aquí solo se come puré de lentejas y un panecillo. Vamos a comer algo. Ahí está. Aquí. Pues esto, vamos a comer esto. Qué bueno está. Con un poco de pan, claro, siempre. Y un puré de lentejas. Está, ¿no?
Venga, un poquito de... no, entonces yo digo ese. Yo digo otro de... Yo digo otro que hay. Uno que es online también, que se puede jugar online. How ill-mannered. Oh, my word. Oh, good God. I need to lie down before I split my face open from yawning. Está cansado, ¿no? ¿Se abre la puerta ahora o qué? Que me he colado aquí. Que me abra la puerta, coño, que no puedo salir. Abre la puerta. No me abre la puerta. Señora, ¿me puede usted abrir la puerta? Hablemos de negocios. Ah, mira, tiene cosas esta mujer para vender. ¿Yo qué puedo vender? Snap Redentor. No sé qué coño es eso. Tiene forma de disquete de los antiguos. ¿Qué me puede abrir la puerta, por favor, por Dios? Me he metido aquí y no tenía que haberme metido. Tengo que ir a la cama porque me estoy durmiendo. Sí, sentarme puedo, pero abrir la puerta. ¿Ya qué hago aquí dentro? A ver si alguien abre la puerta y me puedo ir. Pues aquí estamos. Madre mía. Pues no vamos a estar rato aquí dentro. Hola. Abre. Ah, pues sí que llevo espada. Señorita, ¿me puede usted abrir la puerta? Be a bit more careful. Que me abre la puerta. Hey, ¡Ah, mira, mira, que mira! ¡Hijo puta! Lout. Watch where you're going. Pero, cabrón. ¡Ábreme la puerta! ¡Tú! ¡Ábreme la puerta! Que no me ha dado tiempo a salir, coño. A ver, cuando te largues me voy contigo. Venga, va. Sí, que te largues ya. Vámonos. Vamos. What is that? No, 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 cojones. Perdona, es que se me queda dentro. Es que no se puede abrir. A ver, ¿está aquí? Está aquí, sí, ¿ves? Esa no. A ver, ¿a dónde vamos a dormir ahora? Tu cama. Debe ser por aquí, ¿no? Tiene pinta de ser por aquí la cama. Estos son los aposentos. Eso no creo que sea, bueno, este tiene pinta de ser muy bueno. Pues aquí no tiene pinta, Yo me voy a meter en cualquier cama que vea. Este me gusta. Me voy a sentarme, me quedo a dormir. Hola.
Hola, señora. Perdone, es su casa. What is it? Nada, yo me voy. Ah, coño, por aquí no es, coño, es por otro lado. Pues mi cama está por aquí. A ver. Está más lejos. A ver si por aquí. ¿Está? A ver. Esta es. Dormir. ¿Cómo no puedo retrasarme, tío? Que tengo sueño. Joder. Se está durmiendo este hombre. Ah, esto es una prima. Perdón, perdón. Estoy en mi cama. No me deja dormir. No puedes retrasarte. Ahí no hay tiempo que perder. Pues nada, vamos a no perdemos el tiempo. Qué tontería, ¿no? Perder el tiempo. Si hay cosas que hacer. Vamos allá. Aquí tengo cosas que hacer, no puedo perder el tiempo. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada que hacer. Tengo que hablar con este hombre de aquí, creo, ¿no? Sí. Joder, dormir de cobardes o de cansados. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. Hey, look out! It's a great loss. Doesn't even know how to apologize. Ah, mira, esto es la cocina. Ah, vaya. Milady. Yo me he colado. You're fortunate. Our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honoured. So this is our brave young No, man? si ya lo he visto por aquí, el hijo puta. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Qué boda. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Uy, tengo muchas cosas que hacer el fin de, tío. Damn, I'm tired. Tengo que pasar por la casa nueva, a ver cómo la están dejando. A ver, pues tengo que comer. ¿Y ahora qué tengo que ir? Me toca ir a dormir, ¿no? Sí. Ahora, vamos. Ahora ya sabemos dónde es. Vamos, chicos, que ya sabemos dónde es. Aquí. Voy a cerrar la puerta, porque si no...
Hay que entrar un Please tell me señor. what happened at Skalitz. I have kin there. Que me iba a dormir ya. Sigismund's army appeared out of nowhere. There were so many of them, not just infantry, but cavalry too. Claro que sí. Those foreign mercenaries with their strange helmets and the souls of beasts. Heavens above! They began murdering. They cut down anyone who didn't flee to the castle and destroyed everything in their path. The terrible cries of the wounded and the dying, I'll never forget it. It was only by some miracle I managed to take one of their horses and ride here. My God, what times we live in. All the saints in heaven must have been watching over you to keep you alive. But don't fret, lad. You're safe here now. Sí, a salvo. Si eso puede cerrar la puerta, cabrón. Diez horas, sí, sí, hay que dormir 10 horas. Enero, febrero, marzo. Tía, no sé qué tengo que hacer en marzo. Anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? Uy, uy, uy. Esto es una antieta que quiere follar. It is I, Henry. ¿Ves? Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady. No, not at all. But what brings you here? Henry, eres un vividor follador. I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a sermon. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. Madre mía. I came to offer you solace. Era un follador, Henry. To let you know you're not alone. Thank you. Tu leyenda es mítica entre las mujeres. Thank you kindly. Claro que sí, guapi. Welcome. You're welcome. You're welcome. Henry. Henry, dámelo todo. I know this is all very new and strange for you. Sí. El que follo yo. But I want you to feel at home here. Claro que sí. You're not to worry about anything except getting better. Ya te digo, Henry. God knows you've been through a terrible ordeal. Vaya pechotes I tienes. know what it is to be left alone in the world. Coño, que no puedo hacerme toda Although la your bamba. loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it. If you feel like it. Ay, estoy aquí. El Henry este, déjalo solo, ¿eh? Madre mía. Nos tiene engañados. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig.
The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I wanted to help her. God knows I wanted to, but even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Nos vengaremos. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Nunca perder la fe. Ni el café. Los saharianos, ni el café tampoco. To me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. Mic off. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? Mic my on. husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by Mic force. off. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. Mic on. Ya me hago yo el café, Susaja. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. Joder. That's how long it took before Es como una Havel was película, ¿os dais condemned as an cuenta? enemy of the crown. And even then he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then
by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Harville punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly. I mean, he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Ha sido un placer. El placer es mío. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Joder. A ver, toma la antorcha de la mesa. Aquí está. Recoger. Pasa la antorcha, pero quiere mano izquierda libre para, por ejemplo, usar escudo y mejor beber poción de chotacabras. Poción de chotacabras para tener visión nocturna, coño. Hay que beber un... de chotacabras. Madre que os parió. A ver. Chotacabras, ¿qué coño es eso? ¿Dónde está la poción de chotacabras? Chotacabras, tío. Ir a las almenas por la escalera de las puertas. ¿Esto qué es? ¿Poción de chotacabras? ¿Y dónde está la poción de los chotacabras? Hola. ¿Está lloviendo? Madre mía, pues vaya día, pues yo no salgo. Que a hacer la guerra, coño, que llueve. ¿Cómo cojo la antorcha en la mano? Antorcha, tengo 3 flechas. La espada. Tengo un hacha aquí, a tope. Llaves. Tengo llaves de todos los días. Llaves de la puerta, llaves de tu puta madre. ¿Y dónde está la antorcha aquí? Vale. Vale. Equiparse. Vale, vamos allá. Vale, tenemos la antorcha. Y ahora tenemos que ir a las almenas. Que estará por aquí, ¿no? ¿Dónde están las almenas?
No, está por aquí. Hola, despierta que nos va a atacar. No, aquí no, por aquí no es. Venga. A trabajar. Sí. Cállate. Me he equivocado. A ver. Aquí. Está por otro lado eso. So we wouldn't have time to join forces. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. A ver, ¿qué dice este hombre? ¿Qué está pasando? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Tiene su curro, este juego. Madre mía. Oh! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Ah, pero déjalo entrar, ¿no? En medio de ahí, pobre hombre. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holds and left a storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their Ole, ole tus cojones, claro que sí, coño.
No se deja nunca nadie atrás. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. Nunca se deja nadie We'll atrás. meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way right there now. Men, tonight we'll have triple patrol. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone fooling, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Yes, sir. Henry, I need to have a word with you. Que esto de vacaciones, cabrón. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Good thing with a bite to eat. Hey! Joder, tío, tiene un grado de... No de, a ver, de gráfico, vale, está bien, pero tiene un grado de detalle muy bueno, ¿eh? Mira lo de escudo, por ejemplo. Tiene hasta los remaches de la parte de dentro, tío. Mira, 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 mira. Could do with a bite to eat. Mira, roto por aquí. Hostia, está muy bien hecho. Mira, el césped está mojado, fijaros. ¿Y esto qué es, tío? Hola, joven. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué me va a hablar? Wandering around like a Hola. stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything Sí, much sí. will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Que me he equivocado de lado. Ahí va, he bajado de golpe. ¿Ahora qué? ¿Escudos? ¿Puedo coger alguno? No puedo coger mierda. ¿Esto puedo abrir? Muy fácil, no. Oh, ¿y puedo coger una espada? Una lanza. Aquí hay una puerta.
Good day to you. What do you need? What do you think about that surprise during the night? I was surprised, all right. I'm glad them people were saved, though. I'm just as glad it weren't Sigismund. For sure he'll come here in the end, too. But now at least we've got time to get ready for it. Maybe he'll leave Talmberg be. Maybe, maybe not. Could be he was only out to Oye, get Carlos, some ransom. esta mañana he ido al trabajo. No estabas, tío. He te he comprado un portátil y no te he visto. So there was plenty of loot for the taking. 2 birds with 1 stone. So he might be satisfied and leave us alone. Reckon we'll see soon enough, one way or the other. By the way, Henry. It is Henry, ain't it? I was sorry to hear about your parents. They've gone on to better things. ¿Pero qué hace entonces, cabrón? Como estoy viendo a alguien en el directo. I feel quite hungry. ¿Qué pasa? Hasta alabado sea. Alabado sea What do you Jesucristo. think about how the Skalitz folk managed to get away? Fortune smiled on it, that's for certain. Sigismund must be seething with rage. Just a shame Fortune didn't smile on all of them. Oh, shit. Sorry. And you know Sir Radzi Kobler? I wouldn't say I know him. I've seen him a few times. Why do you ask? He must be a fine lord. Takes such good care of every one of his serfs. Surely all the lords do that. Ah, I could tell you some stories. About Civilis? Jesus, no. I didn't mean it like that. Just that I heard stories from other soldiers that would make your skin crawl. I see. Como escarpias. Vale, chicos, muchas gracias. Parece que recia un poco, ¿eh? No, nada. Vale, ¿tú ves algo de abajo? Venga, Good day to you. Carlito. What do you need? What do you think about how the Skalitz folk managed to flee the siege? Thank the Lord. I thought it was Sigismund descending on us. It seems everyone thought that. Well, we were all expecting the worst. And the truth is, I'm still worried what will happen Pero no when pasa nada porque Sigismund con comes ese nombre here. no puede hacer nada. And come he will, of that I'm sure. I just hope we'll be as fortunate when we're face to face with that fucker. By the way, Henry, my condolences. Thank you. Gracias. Es difícil. Y he perdido a Lola en el asedio. No, nada, aquí puede haber, podría estar hasta el Titanic que no lo vería, macho. He escuchado un perro. Oye, perdona, que he escuchado un perro. Y What do you think about that surprise during the night? I was surprised, all right. I'm glad them people were saved, though. I'm just as glad it weren't Sigismund. For sure he'll come here in the end, too. But now at least we've got time to get ready for him. Maybe he'll leave Talmberg be. Maybe, maybe not. Could be he was only out to get Sir Radzi, because he's Wenceslas's hetman. The Skalitz is a rich town, so there was plenty of loot for the taking. 2 birds with 1 stone. So he might be satisfied and leave us alone. Reckon we'll see soon enough, one way or the other. By the way, Henry. It is Henry, ain't it? I was sorry to hear about your parents. They've gone on to better things. Mira que bajo él, ¿ves? Could do with a bite to eat. Bueno, vamos a comer algo pesado. Un poco de pavo. Venga. Muy pesado, ¿eh? Tengo un hambre atroz este hombre. Fecha de calidad baja. Esto es pasta. Tengo aquí... Adiós, ¿eh? Vale.
¿Por aquí hemos pasado antes? No. Sí, por aquí hemos pasado. Esto debe ser la puerta. Estoy en la zona privada. ¿Y dónde vamos aquí? Forzar. No voy a forzar cerradura a ver si la fuerzo y la liamos. ¿Esto qué es? A ver si la vamos a liar. Pues esta escalera. ¿Por qué no usa escaleras? No va, no usa escaleras. Ahora. Uy, cuántos lobos se oyen, ¿eh? Yo he hablado contigo ya. Bueno, todos hemos hablado. Yo soy el único guardia que va a contar dirección, ¿o qué? ¿Cómo se baja de aquí? God be with you. Ah, con esto no he hablado. What do you think about the Skalitz folk managing to slip away like that? I can't imagine how they did it. The more I think about it, they was either blessed or Sigismund's mercenary army ain't up to much. When you're on campaign, you keep watch no matter how much it's pissing down. If any of us make such a cock-up, Sir Robard would flay the skin off our backs. You only say that because you never saw them attack. Aye. Well, it's a shame your folks couldn't be saved. Is Sir Robard really that tough? Tough? Aye. But he's fair. He's a veteran of many a campaign, so he knows warcraft. I believe it. Oh, vaya tela. Damn! ¿Has hecho Chuck? Vamos por aquí, oye, he pasado 40 veces ya. Ya, está haciendo de día ya. Supongo que ya se ve algo. Ups. What it? Calla, coño. Perdón, ¿por dónde se sale? Ah, por aquí.
Dame un poco, hombre. Ay, ay. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scallis and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king's end that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Este castillo está muy mal puesto porque con ese muro ahí delante. Es muy fácil para los arqueros.
My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Hijo puta, calvo. Hostia, tengo que ir a enterrar a mis padres. Chicos, entierro a mis padres y me voy a lavar el coche. Vale, primero voy a guardar la esta porque... Equiparse, dejar. No. El trío de ahí se quita. Vale. Pero ahí me voy a dar con la puta de esto. ¿Cómo llego yo hasta aquí? Perdona, pero es que no sé cómo he llegado hasta aquí. ¿Qué pasa, Tron? Tron. ¿Es hermano de Zidane? God be with you. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Wow. I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia. In the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth.
Where did these humans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Siempre. Fin del diálogo. Bueno, chicos, lo dejamos a este punto y seguiremos, ¿vale? No lo perdáis, la segunda parte. Voy a lavar el coche y seguramente vuelvo luego, ¿vale? Cuidaros, hermanos, y que la paz sea con vosotros.